internacionales en la Cámara de Comercio de Santa Cruz en Bolivia y ahora, en esta ocasión, aquí en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, nos acompaña en este día, que es un día muy simbólico aquí en México para todos los que participamos en la industria de la construcción, al ser el día 3 de mayo, día en el que se celebra la Santa Cruz y día en el que se homenajea a nuestros maestros albañiles, a nuestros alarifes, aquí en el país, en nuestro país, aquí en México. Pues una felicitación también a todos los que estamos en este medio, ustedes jóvenes que están estudiando la ingeniería civil, pues más adelante tendrán la oportunidad de involucrarse fuertemente en estas actividades de este día 3 de mayo, donde normalmente se coloca una cruz en la obra y se convive con los maestros. Muy bien, maestro. Nada más, antes de comenzar, les recuerdo, por favor, todas sus preguntas a través del chat para que las vayamos presentando a nuestro conferencista. Bien, maestro Jim, pues un honor tenerlo con usted, con nosotros, y pues puede usted iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. No sé si quería verificar el audio. ¿Se me escucha correctamente? Se escucha muy bien, maestro. Muy agradecido, maestro Eduardo, por la invitación desde acá, Perú. El día de hoy voy a dar una ponencia que justamente acabo de dar en la semana pasada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, a todos los ingenieros del Atlántico. Y es un tema muy importante, es un tema de investigación que ya hace un tiempo vengo dando. Es la aplicación de geoceldas para que con fines para reducir el espesor de nuestro pavimento. Las geoceldas y el fin de reducir el espesor de nuestro pavimento no solamente es desde un punto de vista técnico, también desde un punto de vista ambiental. Si bien sabemos nuestras carreteras, pues necesitamos de ciertos materiales para ser utilizados, pero estos materiales provienen de las canteras. Entonces, cuando más material necesite, voy a necesitar mayor extracción de material de las canteras y eso me amerita, pues, de todos modos, mayor volumen de tierra y lo que necesitamos es reducir y tratar de extraer la menor cantidad de material. Entonces, estas geoceldas como reductores de espesores de pavimento flexible es una buena opción en la cual nosotros nos permiten poder trabajar en nuestro diseño. La utilización de geosintéticos en la actualidad a nivel mundial se viene utilizando como una alternativa de solución a los diseños de pavimentos y más que todo a poder priorizar que se tenga que hacer menos volúmenes de tierra, menos volúmenes de extracción. En esta medida, lo que vamos a aplicar o en este pequeño proyecto, ponencia, es la aplicación de geoceldas. ¿Qué las geoceldas? Las geoceldas pues son unos paneles tipo panel de ese que tenemos como las abejas, no sé si ustedes han podido ver. Entonces, esos son paneles en la cual nos permite rellenar de grava, arena, hormigón o cualquier otro tipo de material en la cual al rellenar nos permite utilizar estos sistemas como un mejoramiento de suelos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mejorar la capacidad portante de nuestros suelos. Acá como en el Perú, igual como en México, vemos que existen ciudades y existen zonas donde existen los suelos, donde son suelos muy arcillosos. Acá podemos ver en la imagen, esa es una geocelda, ¿no? Esta es una geocelda que es similar a lo que se hace en los paneles de abejas. Esta es una geocelda tridimensional que tiene una cierta altura, espesor, donde estos orificios que se puede ver nos permite que si hay la presencia del agua, pueda fluir el agua. Y las geoceldas son rellenadas con el material, inclusive material granular, inclusive es rellenado con el RAP, ¿no? ¿Qué cosa es el RAP? Es un material que se reutiliza después de hacer el reciclado de un pavimento flexible. Entonces, esto nos permite a que nosotros podamos utilizar esto de cierta manera para reforzar nuestros suelos y evitar que hagamos otras técnicas. Entonces, ¿qué es esencialmente este trabajo de investigación? Es para poder utilizar en proyectos en las carreteras en el Perú. Podemos, las geoceldas, ¿qué logramos con estas geoceldas? Esencialmente podemos reducir la capa asfáltica. ¿Qué quiere decir?
Si nosotros tenemos una capa asfáltica de 10 centímetros, no podemos utilizar las geocélulas, podemos reducir hasta de 7.5. Imagínense reducir solamente 1 pulgada de espesor en la carpeta asfáltica. El reemplazo de los materiales granulares, o sea, que utilizamos como base o base, nos permite también reducir el espesor. Podemos utilizar como estabilización de suprasal. Muchas veces en nuestras carreteras tenemos suelos deficientes, que vamos a verlo más adelante en cómo lo hemos aplicado. Y lo más importante, que con la aplicación de la geocélula hacemos la reducción de las excavaciones. Ustedes sabrán ya como alumnos, ingenieros que van a ser o ingenieros, que lo que más cuesta a veces en un proyecto de infraestructura vial es el movimiento de tierra. Entonces, que si nosotros hacemos o reducimos las partidas de movimiento de tierras, estaríamos viendo no solo la parte ambiental, sino también la parte económica. Entonces, este tipo de sistemas que nos permiten reducir espesores de la estructura de un pavimento, y el reducir el espesor de pavimento no implica que estaríamos reduciendo o afectando la eficiencia de nuestra estructura. Más por el contrario, estaríamos dando mayor énfasis a lo que es la eficiencia de nuestro pavimento. ¿Por qué? Porque las propiedades fundamentales de las geocélulas es una estructura que tiene una resistencia a la tracción, otro que tiene una resistencia o una rigidez dinámica y que permite que cuando se apliquen las cargas sobre el suelo tenga menor acumulación de deformaciones. Les podría dar pues, un ejemplo similar de lo que se pretende, por ejemplo, de utilizar materiales en estructura vial. Hablamos mucho, alumnos, de rigidez y resistencia. Una cosa es rigidez y otra cosa es resistencia. Les puedo dar un ejemplo para que ustedes me puedan entender. Por ejemplo, yo tengo una liga. Una liga es un material elástico. Y yo tengo un alambre, que es un alambre que tiene mayor rigidez. La liga, yo lo estiro con los dedos de mi mano, estoy aplicándole una fuerza. La liga se está deformando. Dejo de aplicar la fuerza en la liga vuelve a su estado original. O sea, se ha deformado, pero ha recuperado su deformación. Entonces, ese efecto que estoy haciendo con mis dedos al estirar y dejar de aplicar la liga, se estira y se vuelve a su estado original. Ese efecto es lo que hacen los materiales dentro de la estructura de un pavimento, porque lo que estoy haciendo con mis dedos al estirar la liga, estoy simulando la carga de los vehículos. Entonces, un material dentro de la estructura de un pavimento debe estar sometida a una carga y descarga, porque los pavimentos, estimados alumnos, se hacen a través de un análisis dinámico, porque no es igual que hacer de un análisis estático, que es una edificación, porque tenemos cargas puntuales, cargas muertas. En otros pavimentos están sujetos a cargas dinámicas. Entonces, el material tiene que estar sujeto a una deformación, pero también tiene que tener una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? A recuperar esa deformación. Y si hacemos un símil con un alambre, es un alambre totalmente rígido. Pero ¿qué hacemos con el alambre? Yo el alambre hago la misma acción de doblarlo. Ese alambre por sí solo no vuelve a su estado original, si bien es cierto, es rígido. Pero ¿qué pasa si yo hago esa acción de estirar y doblar, de estirar y doblar? Por más rígido que sea ese alambre se va a fracturar y va a romperse. Entonces, eso es lo que tenemos que tener una diferencia entre lo que es la rigidez y la resistencia. El alambre, si bien es cierto, es un material mucho más rígido, pero no tiene esa propiedad de lo que tiene la liga, ¿no? Y por eso que nosotros los materiales a nivel de estructura del pavimento medimos a través de su módulo de elasticidad y su módulo que tiene que tener la deformación ese material. Y las geocélulas y los geosintéticos tienen esa propiedad de poder resistir grandes cargas, de deformarse y poder instantáneamente recuperar esa deformación y tienen la propiedad de absorber esos esfuerzos que son sometidos a través de las cargas dinámicas. Por eso es que existen ciertos requisitos que tiene que tener el suelo para que tener esa capacidad de soporte porque está sometida a cargas dinámicas. Entonces, cuando tenemos suelos de bajas deficiencias de deformación, entonces lo que se estila acá en mi país y también en otros lugares es que si tengo un suelo blando, un suelo malo, es profundizar mi sección de corte para que sea reemplazado por un material más resistente. Y a veces ese material resistente
nos implica mejoramiento de 1 metro, de 2 metros, de 2,5 metros de corte, ingresar material que sean mucho más resistentes, pero eso involucra mayor costo, mayor proceso de construcción, mayor tiempo. Y para eso nosotros utilizamos los geosintéticos. Acá en la imagen pueden ver, nosotros hablamos sistemas híbridos, ¿no? Dentro de los geosintéticos tenemos las geoceldas, tenemos las geomallas biaxiales y geotextiles. Cada uno cumple una función totalmente distinta y por eso se llaman sistemas híbridos. Híbridos, ¿por qué? Porque los utilizamos los tres dentro de la estructura de un pavimento. Acá, por ejemplo, tenemos unas geoceldas que van en la parte superior, que están más pegadas a la estructura de la carpeta. Tenemos los geosintéticos y acá en la subrasante tengo una geocelda. Entonces la geocelda me está funcionando como un mejorador en la subrasante y me está funcionando como un mejorador a nivel de las capas granulares. Este es un sistema también de un pavimento utilizando solamente otros tipos de geosintéticos. ¿Y qué hace con la geocelda? Nos reduce sustancialmente el paquete estructural. Eso es la función, pero ¿por qué? Lo que le vuelvo a reiterar, que tiene un mejor comportamiento a la deformación. Todo material se deforma y en pavimentos lo que buscamos que esa deformación sea lo mínimo y que tenga una deformación recuperable. Entonces, acá por ejemplo podemos ver, acá podemos tener un suelo donde tenemos presencia de agua. Acá tenemos la geocelda. Bajo la geocelda se coloca un geosintético. ¿Para qué? Para impedir que esta agua que está acá pueda subir y llegar a la geocelda. Este es como una zona de impermeabilizante. Tenemos la geocelda. Y la geocelda puede ser rellenado con cualquier material de la zona. Cada vez, obvio, siempre se hace su análisis de granulometría para poder determinar su módulo de resistencia. Entonces, ¿qué hace? El material por sí solo, que está afuera, tiene un valor determinado de módulo, pero cuando ya está dentro de la geocelda lo que hace es elevar sus propiedades mecánicas de este material, y si este material tal vez por sí sola no cumple los requisitos, pero una vez que está dentro de la geocelda, porque van a trabajar en conjunto, va a mejorar sus propiedades del suelo y nos permite a que nosotros podamos estabilizar los suelos. Acá podemos ver en suelos donde inclusive tenemos la presencia de agua, podemos conjugar tranquilamente las geoceldas con los geosintéticos. Acá pueden ver, esta es una carretera de donde vamos a pasar, es una zona petrolera donde son vehículos de alto tonelaje. Acá pueden ver la presencia de un geosintético. Sobre este geosintético está la geocelda y acá tenemos el material granular obtenido y nos permite rellenar el material, las geoceldas, para que esto sea como un material de base o de reforzamiento o mejoramiento de la suprasante. Sobre esto ya va la estructura del pavimento. Nosotros podemos ver un esquema. Este es una suprasante, este es un terraplén. Y muchas veces que se llega a hacer que si tenemos la suprasante con suelos malos, presencia de agua, habitualmente lo que hacen es profundizar para reemplazar todo este material por un material que no sé, en mi país se llama over, empedrados. Pero ¿qué hace? Si este suelo por naturaleza propia ya es un suelo malo, entonces si nosotros seguimos profundizando, vamos a encontrar propiedades con menores resistencias. Entonces, lo que se estila o que proponemos como este trabajo de investigación es sobre el nivel de la rasante trabajar nuestra plataforma de terraplén, pero esta plataforma de terraplén tiene que estar soportada sobre una estructura de una geocelda, porque la que va a resistir mayormente los esfuerzos y las transmisiones de cargas es en la parte inferior. Entonces lo que nosotros pretendemos es rigidizar la parte inferior de nuestra estructura de terraplén, porque muchas veces nos preocupamos sobre la estructura del pavimento, ¿no? O sea, acá va la estructura del pavimento y nos enfocamos en ese aspecto de la estructura del pavimento, pero el pavimento está soportado sobre este terraplén. Pero si no le damos la importancia a la estructuración correcta del terraplén, de nada nos sirve que como estructura de pavimento nosotros hayamos hecho todos los estudios, los mejores materiales, los mejores diseños,
cuando el soporte donde va el pavimento no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, con las geoceldas, lo que hacemos es mejorar o hacemos más rígido nuestra estructura de nuestro terraplén para que soporte tanto las cargas del mismo pavimento, más las cargas que son de las cargas de los vehículos y tenga una mejor redistribución y así evitar que a futuro estos tipos de pavimento fallen. Porque si bien es cierto que si nosotros no trabajamos desde lo, es igual que una edificación, si nosotros no trabajamos, no caracterizamos bien desde la cimentación, nuestra estructura de edificación va a fallar. Entonces, lo que pretendemos es con las geoceldas, pueden haber miles de opciones, ¿no?, para mejorar los suelos, pero en este caso, en esta ponencia, es la utilización de las geoceldas como un sistema de mejoramiento de suelos, no solamente a nivel de la suprasánica, sino también a nivel de los materiales granulares de la base y la subbase. ¿Con qué fines? De mejorar la eficiencia y la resistencia de mi pavimento. Pero ¿cuál más de aspectos, alumno? El aspecto importante, más que técnico, es el aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque no voy a tener la necesidad de profundizar, hacer grandes cortes de material, porque al tener el material, no solamente es el tema de reemplazo del material, sino también de la eliminación de este material. Entonces, ¿dónde lo eliminamos? Estos grandes volúmenes. Entonces, eso también es una zona o un tema de una contribución al tema ambiental, porque el periodo de ejecución va a ser menos, la extracción de materiales se va a reducir en un 30% y vamos a tener un mejor comportamiento ambiental y el entorno ambiental. Entonces, esto es otro tema ya de la carretera, que se está trabajando con el mismo material de la zona. No estamos haciendo ningún corte a nivel de la subbasal. Acá podemos ver la vía terminada y esencialmente también para que todavía de una infraestructura, de una carretera o de una vía, lo que vamos a hacer que va a funcionar siempre y cuando también tengamos buenos sistemas de drenaje. En este proyecto ha funcionado también la geocelda porque de la mano se ha hecho un buen sistema de drenaje. No confundamos, alumnos, que cuando diseñamos pavimentos debemos hacer dos tipos de análisis esenciales de los materiales. Lo que va a tener una incidencia importante en el comportamiento de un pavimento va a ser la buena selección de los materiales. Pero estos materiales tienen que tener un comportamiento adecuado desde un punto de vista mecánico y desde un punto de vista hidráulico. De nada me sirve que yo tenga una buena caracterización mecánica, pero si descuido o no tomo en cuenta el sistema de drenaje, me va a afectar el comportamiento mecánico. Por eso es que cuando se hacen proyectos de carretera, hay que preocuparnos por los sistemas de drenaje. Y muchas veces pensamos que los sistemas de drenaje solamente son los drenajes superficiales, como pueden ser las cunetas, pueden ser las alcantarillas de cruce, y pensando que solamente nos afecta pues el tema de las lluvias y la recolección de las aguas de la parte superior, pero nos olvidamos que debajo del pavimento están nuestros materiales que van a tener un comportamiento. Y si a esos materiales que hemos diseñado dejamos que ingrese el agua, ese material va a cambiar sus propiedades. Ya tal vez nosotros hemos diseñado con un módulo de elasticidad determinado, con un módulo de resiliencia, hemos hecho todos los estudios para que forme parte del diseño estructural. Pero al momento de diseñar no hemos concebido pues, que ese material va a ingresar el agua. Entonces, si nosotros dejamos que ingresen el agua, vamos a tener una alteración en las propiedades mecánicas y ese pavimento no va a comportarse tal como nosotros lo hemos diseñado. Por eso que los drenajes tenemos que hacer un análisis de drenaje superficial, ya los mencionados, que son las cunetas y las alcantarillas. Pero existen drenajes subsuperficiales que están en la parte inferior, que pueden ser a veces por el nivel freático elevado, a veces tenemos suelos donde la infiltración del agua es considerable y llega hasta mi plataforma. Entonces, diríamos que nuestro diseño estructural va a ser afectado. Por eso es muy importante que el sistema de drenaje tiene que ir de la mano, hecho un estudio a conciencia para permitir
que los diseños estructurales de nuestros pavimentos puedan ser duraderos. Entonces, y las geoceldas tienen cierta manera de poder controlar esos sistemas de drenaje. Por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento? Tenemos una carretera. Lo que vemos acá es un geotextil tejido. Este geotextil tejido sirve para cumplir la propiedad que les menciono, ¿no? Acá tenemos un material, puede ser permeable, este material puede ingresar el agua, pero este geotextil le va a impedir que suba la parte superficial. ¿Qué hace? Este geotextil absorbe la frecuencia del agua y le va a llevar por capilaridad, lo va a llevar a las zonas laterales, donde vamos a tener nuestros sistemas o drenes longitudinales. Y este geotextil no solamente me puede servir como parte del drenaje, sino también como separación, porque a veces colocamos como una torta, ¿no? Por pisos nuestros materiales, pero nos olvidamos que existe la migración de finos. ¿Qué quiere decir? Que el material que es mucho más fino va a migrar junto con el agua esos polvillos finos y eso lo que va a hacer es va a alterar la parte volumétrica del suelo. Entonces, por eso que se coloca estos geotextiles con fines de separación, inclusive con fines de drenaje, y sobre ello nosotros colocamos las geoceldas. Acá está la geocelda. Por eso decimos sistemas híbridos. ¿Por qué? Porque pueden conjugarse varios tipos de geosintéticos. ¿Para qué? Para buscar la eficiencia de nuestro pavimento. Ahora vamos a ver desde un punto estructural lo que les mencioné. Netamente, esta es una geocelda. Tienen este ancho y esta altura. La altura y la dimensión geométrica, ¿en función de qué la determinaba? En función de la capacidad de carga que va a resistir nuestro día y también del material de relleno. Entonces, y estos orificios que pueden ver nos va a permitir que si exista la fluencia del agua, pueda fluir hacia la parte inferior y como en la parte inferior tenemos un geotextil, es la que va a recepcionar el agua, va a llevar a las partes laterales el agua, entonces, y lo que va a suceder es que el agua no va a ingresar hacia la subrasante y va a tener un comportamiento hidráulico. Estos de acá, estos orificios, sirven para empalmar los otros geoceldas, ¿no? Para ir empalmando. Entonces, eso es como un anclaje. Acaban los anclajes. Esto es el comportamiento de un pavimento, ¿no? Nosotros tenemos una carga, es una carga puntual. Este es nuestro bulbo de esfuerzos, ¿no? Los pavimentos flexibles. Ante la solicitación de la carga, para que pueda disiparse esa carga, se necesita cierta altura o cierta profundidad para que se disipen estos esfuerzos y para que estos esfuerzos sean absorbidos por toda la capa granular y no se generen estos problemas que normalmente se generan cuando no seleccionamos los materiales adecuados. Entonces necesitamos de cierta profundidad. Pero ¿qué sucede si esto es la superficie de herradura y nosotros colocamos estas geoceldas? Entonces la geocelda, ¿qué hace? Como hace un sistema de confinamiento, vienen los esfuerzos, redistribuye, lo que hace una redistribución de los esfuerzos en forma que me permite a que la redistribución es más uniforme y requiere menos profundidad para redistribuir los esfuerzos. Versus que, por ejemplo, en un proyecto normal, yo necesitaría 80 centímetros para reducir estos esfuerzos. Si yo uso las geoceldas, ya no necesitaría 80, tal vez necesitaría 30 centímetros o 40, ¿no? El estudio nos determinará. Entonces, estamos necesitando menos profundidad para la redistribución de los esfuerzos, porque está asumiendo una gran parte de la distribución de los esfuerzos es la geocelda. Por eso que nos permite reducir los espesores. Esto es esta es una geocelda, es como una viga de una edificación. Viene la carga, como es confinamiento, viene la carga, va a generar que este material del suelo va a, en forma radial, va a hacer su redistribución de esfuerzos, ¿no? ¿Y dónde se va a disipar esos esfuerzos? Va a ser en la parte circular de la geocelda. Entonces, acá va a haber una restricción del material. El material está confinado internamente. Entonces, ante la carga,
hay una distribución radial, es absorbido por la geocelda, y estas geoceldas, como van entre una y otra, entre ambas se redistribuyen. Entonces, este es como un panal de abeja. Entonces, venga acá la carga, esta carga se redistribuye de celda en celda. Entonces, la redistribución de los esfuerzos permite que haya una restricción al desplazamiento lateral del suelo. Yo vengo una carga, si no hubiera las geoceldas, el suelo pues se va a desprender porque no existe restricción lateral. La restricción lateral impide el desplazamiento del suelo y se concentra en cada celda. Y de celda en celda se va redistribuyendo los esfuerzos, lo que permite una reestructuración o redistribución de los esfuerzos ante el sometimiento de una carga, ¿no? Esto es una cosa muy importante, lo que les hablaba, rigidez y resistencia. Normalmente los materiales tenemos una deformación, ¿no? Se deforma todo tipo de material. Y los materiales estamos determinando la elasticidad. Entonces, lo que todo cuerpo se va a deformar y va a tener una deformación elástica y una deformación plástica. La elástica ya les hice la comparación con la liga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un suelo sin reforzar. Entonces, nosotros sabemos que existen suelos linealmente elásticos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ante la carga y a una deformación es constante, ¿no? Ante un esfuerzo y una deformación es constante. Es por eso es lineal. Esta parte ya no es lineal, entonces este es un suelo natural. Entonces, todo tipo de suelo o material, perdón, va a tener una zona elástica, donde les mencioné, ¿no? Donde tiene la propiedad de recuperarse, y va a tener una zona plástica, o también dicho, una deformación plástica. Esta deformación plástica o deformación permanente es lo mismo que les mencionaba de un alambre, ¿no? Se deforma, se quedó ahí, pero los pavimentos estamos sujetos a cargas, de cargas y descargas, o sea, cargas dinámicas. Entonces, lo que nosotros podemos tener es que las geoceldas lo que hacen es elevar el comportamiento elástico del material. Entonces, este es un suelo reforzado, ¿no? Elevamos la capacidad estructural del suelo a tener un mejor comportamiento elástico. Entonces, al tener un mejor comportamiento elástico, si nosotros vemos, va a tener una mejor capacidad de soporte de esfuerzos. A mayor módulo de elasticidad, mayor capacidad de esfuerzo. Entonces, esto es un suelo sin refuerzo y este es un suelo con refuerzo. Si hablamos desde un punto de vista de geometría, este triangulito es de un suelo sin reforzar y este triángulo grande es un suelo reforzado. Este suelo sin reforzar tiene un esfuerzo 1, que es un esfuerzo máximo, porque sobre este esfuerzo máximo ya estamos actuando sobre un suelo plástico. En cambio, si nosotros usamos el suelo con relleno, con las geoceldas, eleva la capacidad del módulo de elasticidad y me permite que aumentar la capacidad de soporte de carga. Y eso me permite reducir espesores. Y si vemos resistencia, ¿no? Tenemos un suelo normal, que tenemos una cohesión determinada, que me va a determinar por este ángulo de fricción. Entonces, cuando ya nosotros utilizamos la geocelda, eleva esa cohesión, ¿no? Ya tengo una cohesión superior y que esta resistencia del módulo de elasticidad con la rigidez, esta rigidez me va a dar resistencia, más no como la resistencia me va a dar la rigidez. Entonces, yo tengo un suelo que me da una rigidez al suelo y eso me da las geoceldas. Y lo que nosotros hablamos de rigidez, hablamos de deformación del suelo. Y las geoceldas permiten que en años, por ejemplo, puede ser 25, 30 años, 40 años, pueda llegar a una deformación de 5% a 7%. Entonces, la vida útil de las geoceldas se va a determinar en la deformación que tenga ese suelo, ¿no? O esa geocelda.
que se deforme, versus otros materiales que existen, que pueden ser geoceldas. Pero si a corto tiempo ya llega una deformación de 3%, esa geocelda ya estaría en vano dentro de la estructura, porque quiere decir que ya no va a cumplir la propiedad de resistencia. Entonces, la vida útil de las geoceldas va a depender de la deformación. Tradicionalmente, las geoceldas pueden soportar esas cargas de 50 años. Entonces, nuestros periodos de diseño de nuestros pavimentos fluctúan de pavimentos flexibles hasta 20 años. Entonces, está dentro de ese rango. Entonces, lo que se estira es ir haciendo los mejoramientos de los suelos, de las carpetas asfálticas, ya sean con diferentes técnicas, porque todavía tenemos resistencia en el soporte del suelo. Que las geoceldas nos permite eso, alargar la vida útil. Y esas, las geoceldas, cuando hablamos de resistencia, ¿no? Tenemos alta resistencia a la tracción, ¿no? Más alta rigidez dinámica. ¿Y eso qué cosa me va a dar? Me va a dar un diseño de un pavimento durable. Y donde nosotros vamos a ver, acá vemos el periodo de diseño, nos permite tener deformaciones inferiores a los 2%. Estos 2%. Entonces nos permite alargar la vida útil del pavimento de nuestra carretera, ya sea vía asfaltada o vía pavimentada o no pavimentada. Es lo mismo que quisiera hacer un símil cuando nosotros queremos tener un concreto estructural. Por ejemplo, tenemos un concreto, ¿no? Queremos tener un concreto reforzado, por ejemplo, un concreto armado, ¿no? O por ejemplo, vamos a hacer muros de defensas ribereñas, por ejemplo, muros armados. Tenemos el concreto, necesitamos del acero. El concreto tiene buena resistencia a la compresión, pero ¿qué nos falta para que tenga resistencia a la tensión? Entonces, si los combinamos ambos, vamos a tener un concreto reforzado. Es lo mismo cuando hablamos de suelo, una estabilización mecánica. Tenemos el suelo, el materia granular. El materia granular por sí sola no va a tener resistencia, pero si lo añadimos una geocélula, va a tener un comportamiento estructural. ¿Por qué? Porque ante los esfuerzos verticales va a tener una redistribución y ante los esfuerzos horizontales también va a tener una restricción. ¿Qué cosa? Una restricción lateral. Entonces va a tener una buena resistencia a la tensión y al corte, ¿no? Porque eso se va a transmitir a lo largo de las geocélulas. Este es un símil que podríamos decir lo que es. ¿Perdón? Como le manifestaba, estos los esfuerzos. Entonces, acá este es nuestro triángulo de esfuerzo, ¿no? Este es un triángulo de esfuerzo base de un material sin reforzar. Entonces, ¿qué hace la geocélula? Amplía la base. Y acá tengo un angulito, ¿no? Tengo un angulito. Este angulito es obvio que va a ser mayor porque estoy ampliando mi base y va a ampliar mi redistribución de esfuerzos. ¿Qué hace la geocélula? Contribuye a esa ampliación de la base que permite una buena redistribución de los esfuerzos. Acá lo que les mencioné al inicio, nuestros suelos están sujetos a cargas y descargas, ¿no? Pues mi suelo viene, carga y descarga. En esa carga y descarga va a haber acumulación de deformaciones elásticas y va a haber una pequeña deformación de deformaciones plásticas o llamadas deformaciones permanentes, que cuando ya los suelos tienen un mayor comportamiento plástico, esos suelos van a fallar. Con las geocelas, ¿qué hace? Permite que ante estas cargas cíclicas que están sometidas el pavimento, va a tener mayor comportamiento elástico y por ende va a tener un mejor comportamiento estructural. Va a tener deformaciones plásticas, es obvio que todo material las va a tener, pero son tan pequeñas que no van a incidir, ¿no? Y ustedes saben que las deformaciones totales son deformación plástica más deformación plástica. Entonces, esa es mi deformación total. Pero si tengo un 90% de deformación elástica y un 10% de deformación plástica, eso va a ser o va a permitir que el pavimento como estructura pueda tener un comportamiento adecuado. Y para eso lo que llamamos nosotros en la ingeniería de pavimentos es la modelación.
Así como en estructuras de edificaciones se hace la modelación estructural, también se hace la modelación en pavimentos. Modelamos los materiales hasta que podamos conseguir este tipo de comportamiento de los materiales, ¿no? En que los materiales tengan un comportamiento elástico. Hasta ahorita estamos hablando de todo lo que son los temas granulares. Entonces, las geoceldas, ¿cómo lo medimos el aporte de la geocelda junto con el material granular? Entonces se ha desarrollado unas técnicas o valores que se miden, que se llama factor de mejora del módulo. Es lo que hemos visto. Lo que hace, lo que hace la geocelda es mejorar el módulo del material. Y ese factor de módulo nosotros le llamamos el MIF, que está en sus siglas en inglés, ¿no? Factor de mejora de módulo, que le llamamos, o con las siglas en español o traducido en español, ¿no? Entonces lo que vamos a determinar es cuánto aporta las geoceldas. Acá, por ejemplo, tenemos varios tipos de suelos y varios tipos de geocelda. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un esfuerzo de un suelo, de un CBR, por ejemplo. Entonces, con la aplicación de las geoceldas a diferentes tipos de resistencia que existen en las geoceldas, en este caso tenemos tres. Entonces, nosotros determinamos la capacidad aportante del suelo de relleno. En este caso vamos a usar una resistencia de 40 megapascales. Entonces sube y ven acá. Dice cuánto, 3.5. ¿Qué quiere decir? Que el aporte de esta geocelda con esta característica de suelo le está aumentando un factor de 3.5 veces de su valor original. Ese es el aporte que hace las geoceldas. ¿Qué quiere decir? Que va a mejorar el módulo de relleno. Y está mejorando el módulo a qué? Lo que está esencialmente está mejorando es la elasticidad, el módulo de elasticidad. Y sabemos muy bien que los módulos de elasticidad son los que van a servirnos como referencia para ver el comportamiento estructural del material dentro del pavimento. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Resistencia y rigidez. Y podamos ver algunos ejemplos de estabilizaciones de base, donde, por ejemplo, nos permite aumentar, acá está la geocelda, acá está la carga, acá está la superficie de rodadura. Entonces la geocelda, como aumenta la capacidad del módulo de la base, nos permite que nosotros podamos jugar con los espesores. No solamente de la base, sino también de la carpeta asfáltica. Entonces podemos utilizarle como mejorador de suelos a nivel de subrasante y también lo podemos utilizar como estabilización de bases. O sea, son dos funciones muy distintas, ¿no? Una cosa es el mejoramiento del suelo, que es a nivel de la subrasante, y que también podemos utilizar como estabilización de base. Acá, por ejemplo, tenemos una carga y cuando no tenemos, sabemos muy bien, ante la solicitación de la carga, los esfuerzos a tensión en la fibra inferior, si no tiene la suficientemente módulo, capacidad de resistencia esta carpeta asfáltica, se va a, a surgir los surcos o llamados agüellamientos, porque no tiene respuesta de la base. Entonces, si nosotros sobre este mismo tipo de estructura colocamos una geocelda, la geocelda va a permitir que no se genere estas deflexiones de la carpeta asfáltica ante las solicitaciones de las cargas. Entonces, nos permite reforzar la base, porque la base es donde se va a sentar la carpeta asfáltica o superficie rodura. Entonces, hemos visto que las geoceldas, el MIF, es mejoramiento a nivel de la base, pero también sirve como mejoramiento de suelos. Y este es un factor que le llamamos un SIF. Son dos cosas muy distintas. Uno es para estabilizar las bases, que se utiliza otros factores de mejoramiento, y para factor de mejoramiento de suelos, o llamado SIF. Acá, por ejemplo, nos permite sustancialmente, ¿qué cosa? Lo tenemos en signo de interrogación, es que mejoramos los módulos de elasticidad a nivel de la subrasante y que nos permite reducir espesores tanto del mejoramiento como de la capa que está superior a donde estamos reforzando. Esto es una fórmula del módulo de resiliencia donde
con la aplicación de las geoceldas va a ser su aporte, ¿no? O sea, hay un factor de aporte que le llamamos BIF. Entonces, las geoceldas evitan la generación de baches o roderas, hemos hablado. Es una solución ideal para confinamiento de arenas y grava, ¿no? Generando un efecto de compactación de suelo, ¿no? Acá están las geoceldas, se genera acá, los esfuerzos se redistribuyen y estas están conectadas entre todas las geoceldas. Entonces, en un área determinada hacen una redistribución de los esfuerzos. Ahora vamos a hablar de proyectos desarrollados con las geoceldas, ¿no? Por ejemplo, quisiera mostrarles esto, por ejemplo, es una aplicación acá en una calle donde la superficie de rodadura o la carpeta asfáltica estaba ya totalmente deteriorada, ¿no? O sea, ya prácticamente necesitaba ya ni siquiera un mantenimiento, un mejoramiento, prácticamente una rehabilitación, y en muchos casos también necesitaba eh, cambiar toda la carpeta asfáltica o RAP. En este caso, se retiró toda la carpeta asfáltica, se reemplazó por una geocelda de 12 centímetros de altura y se ha rellenado con el mismo RAP. Y esto ha permitido volver a utilizar ese material, reutilizar el material, y también, vuelvo a reiterar, estamos haciendo unas mejoras desde un punto de vista ambiental. Porque ¿qué hago con todo ese material? ¿Qué hago con todo el material de la reposición o del fresado, del reciclado, de todo el asfalto? Antiguamente se eliminaba, se botaba, ¿no? Entonces, lo que se hace ahora es esencialmente es utilizar como relleno de la geocelda el RAP, y que nos permite a que nosotros tengamos una mejor redistribución o utilizarlo dentro del paquete estructural. ¿Por qué? Porque está aumentando la resistencia, aumento de relleno de baja resistencia, de 200 a 300 megapascales, vale RAP, si yo lo uso simplemente RAP. Por eso que como no tiene mucha aporte estructural, se elimina. Pero si yo lo voy a utilizar como relleno, puedo elevar de 200 y 300 que tiene un valor, puedo llegar a 1000 megapascales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al aumentar el módulo de elasticidad, aumento su rigidez, aumento su módulo y me permite, ¿qué cosa? La reducción del espesor de la estructura del pavimento. Entonces, podemos utilizar el material como relleno. Ahora vamos a ver un proyecto que estaba diseñado comúnmente de un diseño flexible a través del método de ASHTO, un proyecto tradicional. Entonces propusimos mejorarlo, ¿no? Estos son los datos. Tenemos la longitud. Esencialmente acá lo que nos interesa saber es el ESAL, ¿no? El tráfico. Tenemos un tráfico de 300 millones de ejes equivalentes. Y un tema también importante, tenemos un bajo coeficiente de drenaje, que es 0.80. Entonces, como tiene un bajo coeficiente de aporte de drenaje, nos va a permitir a que tengamos que utilizar un sistema adecuado de drenaje, tanto interior como exterior. Tenemos el módulo de elasticidad del concreto asfáltico, de lo básico, ¿no? De 4 millones de PCI, o si hablamos con módulos de capa, un módulo de capa 0.42. Acá podemos ver que la estructura de la sobrasante tiene más o menos 3.25% y tenemos un módulo de elasticidad de 379. Entonces vemos que la sobrasante tiene que ser mejorada para que pueda cubrir por lo menos con un CBR de diseño de 31.83%. Entonces pedía acá el mejoramiento de la sobrasante. Entonces quería el proyecto. El proyecto involucraba, esta es una carretera de 43 kilómetros. El proyecto estipulaba hacer un corte de mejoramiento casi de 90 centímetros y un ancho de calzada de 7 metros. Imagínense, 7 metros por 43 kilómetros. Imagínense la cantidad de volumen de corte de movimiento de tierra. Entonces, ¿qué aspectos ambientales vamos a tener acá? ¿Dónde vamos a eliminar ese material?
porque ese material no se elimina o no se bota en cualquier zona. Hay que buscar zonas escombreras, que llamamos acá en el Perú, donde podamos utilizar esa eliminación. No solo eso, tenemos que buscar qué canteras están y cuál es el volumen de extracción de las canteras. Entonces, en las partidas de movimiento de tierras, nomás tendríamos un ahorro significante si reducimos esos espesores. El periodo de ejecución es otro, la utilización de maquinaria. Y muchas veces hay una cosa que no lo tomamos en cuenta nunca. Cuando diseñamos el pavimento, muchas veces asumimos las cargas del pavimento cuando la vía entra en funcionamiento, ¿no? Hacemos el análisis estructural, pero no nos ponemos a pensar desde que hacemos ya el movimiento de tierras, el corte, sobre esta carretera, sobre este pavimento, a nivel de esa subrasante que ya es mala. Desde ahí nomás ya está teniendo efectos el pavimento. Desde ahí, desde el proceso constructivo, ya está sufriendo efectos de carga de nuestro pavimento. Por eso que nosotros, al momento de diseñar, diseñamos una sobrecarga o diseñamos una carga en el proceso constructivo, porque nuestra carretera ya está sujeto. Tenemos volquetes, maquinarias pesadas, que están ya en el proceso constructivo y ellos ya le están generando una carga a la suprasana. Entonces, también las geoceldas nos permiten que durante todo ese proceso constructivo no me afecte mi suprasana. Este es el análisis de la estructura del comportamiento o las capas que deberían tener el pavimento sobre el diseño original. Sobre el diseño original. Entonces, lo que hicimos es modelar la estructura para determinar si cumplía los requisitos. Entonces, lo que nosotros hemos determinado es que este modelamiento de esta estructura iba a haber problemas de agüellamiento. O sea, su mismo diseño, tal como está, lo hacíamos un análisis del, desde un punto de vista mecanicístico, porque esto ha sido diseñado a través del ASHTO, determinábamos que este mismo material va a tener en la parte superior de la carpeta asfáltica, va a tener agrietamientos, va a tener en los materiales granulares, va a tener agüellamientos. Entonces, lo que va a generar es que me va a generar algunos daños dentro del proceso constructivo. Entonces, por eso que los diseños de los pavimentos siempre hay que hacer un análisis de esfuerzos de formación, ¿no? No bastarnos que la altura por sí sola, el espesor por sí sola, no me garantiza que va a funcionar el pavimento. Entonces, lo que debemos hacer es verificar con análisis de esfuerzos y deformaciones que si esas alturas y esos materiales van a controlar mis modelos de falla, que ya sabemos, por fatiga o deformación permanente. Entonces lo que hicimos es reforzar la estructura de ese pavimento, de esa estructura de pavimento con la geocelda. Teníamos que determinar pues cuáles eran los aportes. Esto sería, CBR tradicional, tenía 3.5, tenemos los espesores, tenemos sus módulos, su relación de Poisson. Entonces determinamos su mejor resistencia del material. Acá ya tenemos el módulo mejorado, ¿no? De la suprasante, con el mejoramiento de las geoceldas, inclusive reducíamos el espesor, mejorábamos el módulo, inclusive ya podíamos tener una relación de Poisson más aceptable. Hicimos el diseño con espectros de carga para determinar la carga, modelamos la estructura de nuestro pavimento con esfuerzos y deformaciones para un periodo de 10 años, que decía el expediente. Con la aplicación de las geoceldas sí cumplía los requisitos, ¿no? Entonces teníamos 10 centímetros, 20 de base, 20 de su base y solamente 25 de mejoramiento de suelo versus los 80 centímetros que decía el proyecto. Y más no eso. A pesar que tenía los 80 centímetros de mejoramiento, cuando hacíamos la modelación estructural, tampoco cumplía con el tipo de carga que estaba sometida. O sea, a pesar que tenía los 80 centímetros, ese pavimento sí o sí iba a fallar en adelante, ¿no? Iba a tener problemas.
Entonces hicimos el diseño de esfuerzos y deformaciones con las geocélulas y pueden ver que a nivel de formación permanente, los factores de daño, pueden ver, están menos que uno, ¿no? Eso implica que no va a fallar por deformación permanente. Y en la carpeta asfáltica también estamos 0.075, que también menos de 1, que quiere decir hemos controlado a nivel de la parte superior de la carpeta asfáltica el daño por fatiga, y en las capas granulares que me vaya a generar problemas por deformación permanente. ¿Por qué? Porque hemos modelado los materiales a las mismas, a los espesores ya determinados. Ahora vamos a ver un proyecto que también acá en Perú estoy por aplicarle, ¿no? Este es un suelo totalmente arcilloso, pueden ver. Existe en época es la selva peruana, donde tenemos problemas de las lluvias. El nivel freático a veces llega hasta 1 metro sobre el nivel de la vía. Es totalmente intransitable en época de lluvia. En época de verano es un suelo arcilloso, me genera polvo. Entonces, tradicionalmente, tal vez los proyectistas o constructores habrían determinado de hacer un corte, ¿no?, de 80, 50 centímetros y cambiar de material. Eso puede ser factible, pero ¿cuál es el problema en la Amazonía peruana? Que no encontramos materiales de reemplazo. Y si las encontramos, están a grandes distancias. Por ejemplo, este proyecto, tu cantera para reemplazo está por lo menos a unos 40 kilómetros de distancia de la zona del proyecto. Esta es una carretera de 43 kilómetros. Haciendo unos cálculos, este proyecto vale unos 300 millones de soles, hablando en dólares, más o menos unos 100 millones de dólares. En promedio, este proyecto se hace carísimo por el tema, más que todo, del manejo del suelo, porque es un suelo arcilloso. Y no solo eso, ¿no? En épocas de lluvia, pueden apreciar, este es el nivel que fluye, como si fuera un río. Entonces, imagínense tratar el diseño de esos pavimentos en este tipo de proyectos, ¿no? Acá pueden ver una vista de la carretera, y esta zona es intransitable, como les digo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué solución daríamos como ingenieros? ¿Qué solución nos daríamos en estas zonas, que le llamamos zonas inundables? Pueden ver, miren, toda esta zona se inunda de agua, una carretera. Entonces, trabajar un sistema de drenaje, no solo ello, el otro reto es, si no hay la presencia del agua, son suelos arcillosos. Entonces, ¿qué podríamos hacer o solucionar como ingeniero? Entonces, ahí entra la ingeniería, en que lo que tenemos que hacer en esta zona no es profundizar ni un corte, porque si hago un corte, si tengo a estas alturas agua, imagínense, pues 30, 40 centímetros de corte, voy a encontrar suelo mucho más malo, inclusive voy a encontrar el agua más superficial. Entonces lo que se hace es, en estas zonas donde mejorar suelos con las geoceldas, y en estas zonas inundables, es elevar el nivel de la rasante y hacer un terraplén para eludir justo el nivel máximo de avenidas, que es 1 metro, más 1 metro más, hacer terraplenes de 2 metros, elevar el nivel de la rasante y por abajo, como una alcantarilla grande, pueda pasar el agua, ¿no? Entonces, para eso se hace este tipo de propuestas, ¿no? Para los suelos, acá tienen suelo mejorado de las geoceldas, bajo las cunetas están los geodrenes, cosa que si el agua ingresa, lo captan estos geodrenes son longitudinales, y según diseño, 10, 20 kilómetros, las más cercas posibles, son los recolectores del agua, y transversalmente lo recolectamos y de ahí vamos a evacuar, ¿no? Entonces, esa es una solución. Y las soluciones para el tema de estos grandes tramos, donde tenemos la presencia del agua, es elevar la rasante, utilizar las geoceldas como refuerzo del terraplén. Acá tengo la alcantarilla, ingresa el agua, ¿no? Entonces acá, y como usamos geoceldas, podemos utilizar el material de la zona. El material de la zona por sí sola son materiales totalmente plásticos, totalmente malos, pero en algunas zonas podemos encontrar un material por lo menos más aceptable,
que nos sirva de relleno en las geoceldas. Entonces, en las conclusiones, lo más resaltante que podemos decir que las geoceldas o los geosintéticos en general es una buena opción para que sirvan de mejoramiento de las subrasantes, estabilizaciones de base que nos permitan reducir sustancialmente los espesores de las capas granulares. Y como beneficios, lo más importante que se ha visto, por ejemplo, es que ha aumentado la capacidad de carga de 3 millones de ejes equivalentes a 3.300.000. O sea, a pesar que he bajado, reducido el espesor de mis capas granulares, no me ha afectado la eficiencia del pavimento. De lo contrario, he aumentado y con eso que me permite alargar la vida útil. Y algo muy esencial es que el objetivo de la ingeniería es contribuir a la sociedad. ¿En qué sentido? De que hagamos pavimentos que cumplan aspectos económicos, aspectos ambientales y aspectos sociales. Se sabe, por ejemplo, conocemos carreteras en zonas de la selva, y en esas zonas vamos a tener presencia de comunidades nativas. Que a veces, muchas veces hay conflictos porque no socializamos con las entidades nativas. ¿Y qué cosa quieren las comunidades nativas? Que no se afecte mucho el impacto ambiental. Entonces, la solución de este tipo de materiales o de los geosintéticos aborda tres cosas importantes en lo que yo siempre digo. Uno, el económico. Y tal vez el económico en un inicio, alumnos, versus otro proyecto tradicional sea un poco más caro. Pero pensemos en el tiempo, en el periodo de vida del pavimento. A veces un proyecto tradicional puede costar más barato, pero no llega a su vida útil de los 20 años y a los 3 años ya se requiere rehabilitación. Y en muchos casos, que en mi país pasa que a los 3 años ni siquiera rehabilitación, ya se requiere una reconstrucción. Entonces, con la utilización de los geosintéticos como soluciones, nos va a permitir cumplir la vida útil, cual fue diseñado, cumplir con el aspecto ambiental y algo importante, cumplir con el aspecto social. Entonces, lo que nos permite con este tipo de soluciones es una opción, es una opción. Existirán otras alternativas, las hay, no digo que esta es la única, pero en la presentación que se dan del día de hoy es una opción a las varias que pueden haber. Eso es un tema todavía que está abordándose y muchas veces la gran pregunta que me hacen es costo, ¿no? ¿Cuál es el costo? Y como lo vuelvo a reiterar, los costos no lo veamos un costo de inicio de obra, veámoslos en el horizonte del proyecto. Ejemplo, por ejemplo, si yo voy a hacer un símil de un proyecto en la carretera que me va a costar $1.000.000, donde me dice su periodo de vida útil es de 20 años, no un sistema tradicional. Versus, yo puedo decir, el proyecto con geoceles es $1.300.000 para los 20 años. Entonces, cualquier evaluador me va a decir, yo me voy por la opción más económica. Y hagamos el siguiente análisis. $1.000.000 una carretera a los 20 años. ¿Cuánto tiempo va o cuál sería el costo de mantenimiento durante los 20 años? ¿O cuántas veces va a requerir su mantenimiento? Esos 20 años mínimo requiere su mantenimiento cada 5 años. O sea, estamos hablando de 4 años o de 4 veces su mantenimiento. Pongámosles cada vez su mantenimiento, si está en buenas condiciones, un ejemplo pongámosle de $100.000, ¿no? Entonces estamos hablando en 4 años son $400.000. Entonces a los 20 años, este proyecto me va a costar $1.400.000. Pensando en $100.000 el costo del mantenimiento y pensando que en los 20 años requiero solo 4. Pero ¿qué pasa? Que ni siquiera llegan a los 20 años, porque a los 5 años, en muchos casos, ya no requiere ni siquiera mantenimiento, sino requiere una rehabilitación. Y esa rehabilitación ya no me va a costar $400.000, me costará $500.000. Y en otros casos, llegan ni a los 3 años, ya ni siquiera quiere rehabilitación, una reconstrucción. Al final, ese proyecto de $1.000.000 para el horizonte de 20 años
les está costando por lo menos 2,5 millones, ¿no? Versus mi proyecto con la geocelda, que su costo de mantenimiento durante los 20 años máximo será pues 2 veces y su mantenimiento es mínimo. Entonces, si analizamos que su periodo de costo inicial es de $1,300,000 para un horizonte de 20 años, que así lo va a cumplir, versus un proyecto tradicional que originalmente me cuesta $1,000,000, pero para que cumpla las mismas condiciones de los materiales reforzados, ya sea con geosintéticos, este, lo que nosotros al final nos va a costar es 2,5 millones ¿no? Entonces, al tiempo del horizonte del proyecto, ¿cuál es más rentable? Entonces, definitivamente la opción del mejoramiento. Entonces, eso es, veamos desde esa perspectiva el análisis de los proyectos de infraestructura vial, ¿no? Entonces, esto por eso digo que es un aspecto económico, un aspecto ambiental y un aspecto social, ¿no? Entonces, y eso sería la exposición. Estoy expuesto a las preguntas, yo sé que han estado escribiendo a través del chat. No sé, maestro Eduardo, si usted me podría apoyar. Como no, muchas gracias por su ponencia. Bien, sí hay alguna serie de preguntas, vamos a comenzar conforme fueron ingresando. El maestro Héctor Franco comenta lo siguiente, dice, buenos días, maestro Jim. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de una geocelda una vez colocada? Como vuelvo a reiterar, la vida útil de las geoceldas está en función a su deformación, ¿no? Pero mayormente se ha demostrado que tranquilamente podemos trabajar con unos 50 años de periodo donde pueda llegar a su deformación máxima, ¿no? A eso. Pero a 50 años, los, los pavimentos estamos diseñados máximo pues, a los 20 años, entonces va a cumplir totalmente la vida útil de la cual ha sido diseñado. Muy bien, gracias, maestro. Bien, otra pregunta de Octavio Sánchez. ¿Cómo es el proceso de cambio o modificación cuando las geoceldas se deforman en poco tiempo? Eso, por ejemplo, sucede cuando hay otros tipos de geoceldas que a veces no lo caracterizan bien y dentro de, si falla, por ejemplo, una vía, encontramos que se ha visto eso, que han utilizado geoceldas que tal vez no son de las características adecuadas, nos permite a que sea deformado antes, ¿no? En todo caso, lo que ya se sucede en estos casos es prácticamente reemplazar el material. Y por eso es muy importante que al momento de diseñar y al momento de seleccionar la calidad de los geoceldas sean muy estrictos, ¿no? Porque si no, imagínense, el costo de ejecución se va a elevar porque tendríamos que reemplazar ya las geoceldas, retirarlas, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, una pregunta que creo yo ya fue contestada. Dice, buen día, ingenieros, de Brian René Martínez. ¿Qué tanta es la diferencia en cuanto al precio de utilizar y no o no las geoceldas? Creo que ya fue contestada. Bien, de José David López dice, buen día, en un pavimento donde hay tráfico constante, ¿no tiende a expandirse y producir ondulación en el pavimento? Justamente, como vuelvo a reiterar, hemos mencionado, hacemos un análisis dinámico, ¿no? De la Claro, estructura. Y como tiene una rigidez dinámica y tiene un confinamiento lateral, hace a que pueda resistir tanto las cargas estáticas, como por ejemplo en estacionamientos, en aparcaderos, por ejemplo en grandes puertos donde tenemos grandes cargas estáticas, ¿no? Por grandes cargas, soporta. Asimismo, con cargas dinámicas, que está sujeto a los grandes movimientos. Al mejorar el módulo de elasticidad del material, va a permitir que inclusive a nivel de la carpeta asfáltica me permita mejorar su comportamiento y tener un módulo dinámico mucho menor porque está teniendo una buena capacidad de soporte de la geocelda en la parte superior, ¿no? muy bien. Bien, de Liz, dice, muy buenos días. ¿Cuál es el beneficio en el impacto ambiental a utilizar este tipo de celda, considerando que la carpeta asfáltica que se utiliza tiene un sello, evitando con esto la permeabilidad y el abastecimiento de mantos freáticos?
Más que todo, cuando hacemos el análisis de las geoceldas, es para trabajar a nivel de bases granulares, a nivel de subrasantes, y si ya nosotros queremos hacer un aporte a nivel de las carpetas asfálticas, ya utilizaríamos los geotextiles, ¿no? Los geotextiles o mantos que justamente se colocan para impermeabilizar las estructuras del asfalto, y por eso al inicio de la presentación hablábamos sobre la utilización de los sistemas híbridos, ¿no? Las geoceldas mezclados con geotextiles no tejidos, geotextiles tejidos. ¿Y cuál es el aporte ambiental? El aporte ambiental justamente, y otra cosa, que es de mucho fácil instalación. Mayormente la utilización de las geoceldas como sistemas de reducción de espesores granulares es en reducción de los volúmenes de movimiento de tierra. Muy bien, gracias. En cuestión de granulometría, ¿cuál sería el tamaño recomendable en pulgadas del material para usarse en las geoceldas para Por mejoramiento de ejemplo, la subrasante? Perdón. más que pulgadas, lo que debemos controlar son los finos. Ok, No debe tener más de 30% de finos. perfecto. Bueno, otra pregunta de Mayra Palacios. Dice, buenos días. Como usted ya ha mencionado, estas geoceldas se han utilizado en suelos blandos. Entonces, dice, para un suelo que es rocoso, ¿se recomienda usar estas geoceldas? Las geocelas que es en zonas rocosas también podemos utilizarlo, pero de menor dimensiones, porque las geocelas van de dimensiones, ¿no? De Muy menor bien, dimensiones y de menor resistencia, ¿no? Porque va a contribuir, de todos modos, así sean zonas rocosas, el espesor de la zona rocosa que vamos a utilizar. muy bien. El maestro Héctor Franco pregunta lo siguiente. Dice, ¿se podría emplear las geoceldas de las presas de tierra para minimizar el fallo de talud por efecto sísmico? Sí, porque las geoceldas no solamente se utilizan para pavimentos, también se utiliza para taludes. En este caso se hacen los estudios de refracción sísmica. Estas geocelas irían ancladas al talud para ver el tema sísmico, y las características de las geoceldas se tendría que hacer en función a los estudios, ¿no? Pero sí se utilizan, ¿no? Porque estos van a ir anclados. Y no solamente en taludes, también va en reforzamiento en zonas de defensas ribereñas. Pero como digo, ya son, las geoceldas van a trabajar con otros materiales mixtos, o sea, no solo, ¿no? En este caso va a utilizar como un manto, inclusive podemos utilizar las geomallas para poder ayudar un poco más a los esfuerzos que puedan venirse sísmicos en es reforzamiento de taludes. Muy bien. Beatriz Martínez comenta lo siguiente, dice, ¿usted recomienda un tipo de material en específico del que estén hechas las geoceldas para que se garantice la vida útil del pavimento? Existe en el mercado uno que son las HDP, ¿no? Y las otras que son hechas las Neoloy, ¿no? Entonces, las Neoloy son unas que tienen mayor capacidad de la deformación, pero las otras ambas son válidas, pero va a depender del grado de complejidad de mi proyecto, ¿no? Si necesito mayor rigidez, es obvio que unas van a tener mejor que las otras, ¿no? Ambas podrían utilizarse, pero está en función a mi tipo de proyecto que yo debo utilizar, o sea, o voy a diseñar, ¿no? O complejidad. Muy bien. Una última pregunta, dice de Kilder Kenio Aguilar. Buenos días. Al colocar estas geoceldas, ¿qué tipo de fallas estaría reduciendo mayormente? Lo que mayormente en las geocelas, vuelvo a reiterar, si usamos a nivel de la subrasante, vamos a evitar las roderas o deformaciones, y si usamos a nivel ya cercano a la superficie de rodadura, vamos a evitar los daños por fatiga, ¿no? Hablamos de pavimentos flexibles, ¿no? Muy bien. Bien, y yo le quería hacer la siguiente pregunta, comentario. No sé si la realidad de la obra pública en Perú sea similar a nuestra realidad acá en México, en donde, pues, desafortunadamente nos rige el costo más económico. Entonces, al hacer las propuestas de estos tipos de pavimentos, pues siempre hay una inversión inicial muy fuerte. Entonces, ustedes ya han tenido experiencia con la construcción de este tipo de reforzamiento con geoceldas en sus pavimentos, pero ¿cuál es la posición? Primero quiero saber si el gobierno maneja ese concepto de obra pública económica o hay posibilidad de que en algún proceso de licitación
quede un costo un poquito intermedio o a lo mejor el más alto, pero con la intención de garantizar un buen proyecto. Muy buena pregunta. La pregunta que usted me hace, también me hicieron en Colombia. Eh, la idea es que creo que todo en América Latina, en toda América, ¿no? Creo Hay que ese sí. concepto. Y las instituciones públicas lo que hacen es irse por lo más clásico, porque no quieren arriesgar, ¿no? En decir, bueno, esto es más costoso, pero demuéstrame, ¿no? Y muchas veces nos contamos con esa barrera, pero estamos en la brega y lo que hacemos mayormente es hacer con las empresas, hacer tramos de prueba, ¿no? Hacemos un pequeño tramo de prueba y más que todo es sensibilizar a las autoridades, ¿no? Entonces, y ese es el motivo también de que yo estoy muy metido en el tema académico, porque la única manera de que nuestros países salgan adelante es a través de los alumnos, Así es. porque estos alumnos van a llegar a ser funcionarios, van a llegar a ser autoridades. Entonces es igual que los niños. Si nosotros queremos mejorar la educación en nuestro país, en toda América, porque tenemos la misma idiosincrasia, entonces hay que formar desde los niños, ¿no? Desde la época del kinder. Entonces, si el gobierno quiere invertir en investigación, a veces quieren invertir cuando ya son graduados, pero ese alumno ya ha sido formado de una manera. Pero ¿qué pasaría si nosotros, desde la época de los de pregrado, a los alumnos, ahí está el futuro, de que nosotros podamos invertir y para que con estos lleguen a ser autoridades, tengan una visión amplia de la ingeniería. Y por eso también es que nosotros estamos mucho metidos en el tema de difundir a nivel de los colegios profesionales, ¿no? Al colegio de ingenieros civiles, vamos a las entidades a dar charlas. Dentro de todo eso, por lo menos uno o dos proyectos nos va saliendo, ¿no? Entonces, muy, muy importante y lo que usted dice, lo mismo pasa acá en el Perú. O sea, somos reacios al cambio, somos reacios a la tecnología porque nos basamos en el costo, pero no saben que el costo, como dice un adagio, ¿no? Lo barato a veces sale caro y muchas veces los proyectos quedan paralizados, las obras quedan inconclusas, se encuentran con dificultades en el proyecto como ya está definido, modificar las especificaciones a veces es hasta a veces al 100%, ¿no? Entonces, de acuerdo a su pregunta, sí, en nuestro país también sí, pero nosotros como diseñadores lo que hacemos es hacer propuestas, hacerles entender a las autoridades y muchas veces tenemos que hacer tramos de prueba para demostrarles la eficiencia que tienen la utilización de estos proyectos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, maestro Jim. Vi con agrado que por ahí utilizó el diseño de pavimentos del Instituto Mexicano del Transporte.